Y a esta hora establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Pedro Palma, economista y socio fundador de Metro Económica, firma de asesoramiento económico. Señor Palma, muy buenas noches. Gracias por estar a esta hora con el informativo de NTN 24. Nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe lo acompaña. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la llamada y saludo a los televidentes. Muy amable, gracias. Como acaba de escuchar usted, son una cantidad de medidas. Primero, la devaluación muy alta, casi del 50%, pero además el anuncio del vicepresidente de la creación de este organismo superior de optimización del sistema cambiario. Vamos por partes. Esta devaluación tan pronunciada, ¿qué quiere decir en la economía venezolana y a quiénes afecta? Bueno, sin duda alguna esa devaluación va a encarecer los productos que importamos que se hagan al nuevo tipo de cambio y eso va sin duda alguna a reflejarse en la inflación del país. Esa era una medida que se esperaba, que inclusive se tomó tremendamente tardía. Desde hace mucho tiempo venimos los economistas diciendo de la necesidad de ajustar el tipo de cambio. El tipo de cambio de 4.30 bolívares por dólar era un tipo de cambio que estaba vigente desde hacía más de 2 años, a pesar de tener una inflación interna muy superior a la inflación de los países donde nosotros importamos. Eso había hecho que la moneda se sobrevaluara tremendamente y que prácticamente lo más barato que se podía comprar en Venezuela después de un litro de gasolina, que es prácticamente regalado, era $1 a 4.30. Eso no podía ser, ese subsidio era desproporcionadamente alto y eso había que corregirlo. Eso estaba afectando notablemente la competitividad del aparato productivo interno y era un tipo de cambio totalmente distorsionado que había hecho que la apetencia por los dólares preferenciales fuese de tal dimensión que hacía totalmente inoperante los controles de cambio. O sea, había una necesidad imperiosa e impostergable de corregir el tipo de cambio. Incluso esa modificación tan intensa como usted dice que se hizo de 46,5%, ni remotamente corrige los problemas de sobrevaluación descomunal que se han acumulado a lo largo de todos estos años y por lo tanto todavía queda un desequilibrio cambiario muy importante que va a seguir jugando un papel trascendental en lo que es el manejo de la cuestión cambiaria en el país. Señor Palma, buenas noches. Andrea Bernal los saluda. Las autoridades culpan de la necesidad de esta medida a la inflación, pero responsabilizan de ella a los especuladores. ¿Quién es el causante real cuando existe un control cambiario desde hace ya tantos años? No, en realidad esa culpabilidad de la inflación a la especulación, esa es la forma sencilla de justificar un fenómeno inflacionario que se ha venido dando en Venezuela por una serie de factores. En primer término, por un desestímulo de oferta tremendo que ha habido, por una política de hostigamiento permanente a la actividad económica privada, desincentivo a la inversión, estatalizaciones de empresas que al pasar a manos del Estado se vuelven tremendamente ineficientes y cae su nivel de producción. Por un lado, todo eso ha restringido la oferta, pero por el otro se ha estimulado notablemente la demanda con un incremento de gasto público desproporcionado que ha hecho que la oferta monetaria crezca en una forma totalmente dislocada y por lo tanto si usted en una economía estimula la demanda y desestimula la oferta o restringe la oferta, pues obviamente eso genera presiones alcistas en los precios y esa es la verdadera razón que explica el por qué tenemos esta inflación tan sumamente alta en Venezuela. No es un factor de carácter especulativo como lo quiere simplificar el gobierno, eliminando pues sus responsabilidades, sino también es mucho producto de una mala política que se ha llevado a cabo en el país. Señor Palma, adicionalmente el vicepresidente acaba de decir que de acuerdo con los expertos, Venezuela recibe los suficientes dólares y que los síntomas y el ritmo de crecimiento son muy positivos y anunció una meta de crecimiento del 6%. Frente a estas medidas y la realidad que usted nos ha mostrado, ¿esto es creíble? Mire, definitivamente Venezuela está generando una cantidad de dólares importantes porque el petróleo lo estamos vendiendo a razón de 103, 104 dólares el barril. Ese es un precio altísimo, el mayor precio histórico que hemos vendido nuestro petróleo y por más que hay limitaciones en los volúmenes de producción y de exportación, el ingreso de divisas es sumamente importante. El problema surge cuando usted distorsiona el control de cambios de una forma total. Es un control de cambios que ya lleva 10 años en efecto
Y cuando usted prolonga un control de cambios por periodos tan largos como esos, mire, todos los agentes económicos descubren y hacen todas las acciones posibles para comprar las voluntades que haya que comprar para obtener dólares artificialmente baratos y subsidiados, sobre todo cuando se tiene un mercado paralelo, que es un mercado que se declaró ilegal en el mes de mayo del año 2010 a esta parte, pero que ha hecho que con toda la cantidad de bolívares que hay en el mercado, producidos por ese gasto público desmedido, haya bolívares que se canalicen hacia ese mercado cambiario y han hecho que la cotización en ese mercado negro sea varias veces superior al tipo de cambio oficial. Obviamente eso hace que el mejor negocio que usted pueda hacer en Venezuela es comprar la voluntad que haya que comprar para que le asignen dólares preferenciales a un precio artificialmente bajo, de un dólar que vale 3 y 4 veces más en el mercado paralelo. Señor Palma, brevemente, que se nos acaba el tiempo, ¿en qué quedará el poder adquisitivo del salario mínimo del cual el gobierno venezolano asegura que es uno de los más altos del mundo? Bueno, simplemente la inflación este año va a ser sustancialmente mayor que el año pasado por esta devaluación, por los problemas de escasez y desabastecimiento que hay en el mercado, producto de unos controles de precios totalmente desproporcionados que han condenado a trabajar a pérdida a múltiples productores y distribuidores, y esa mayor inflación se va a traducir sin duda alguna en una reducción en la capacidad de compra de los venezolanos, que a su vez se traducirá en menor consumo y en un nivel de actividad económica mucho menos dinámico que el del año pasado, por lo que no coincido yo con esa apreciación del gobierno de que vamos a poder crecer al 6% este año. Más bien vamos a tener un crecimiento en el mejor de los casos totalmente marginal, sino una ligera contracción del producto. Pedro Palma, economista y socio fundador de Metro Económica, firma de asesoramiento económico. Muchísimas gracias, señor Palma, por acompañarnos y por ayudarnos a entender los efectos de esta medida recién anunciada por el gobierno venezolano. Gracias a ustedes. Muy amable, feliz noche.